Bienvenidos una vez más a su canal de noticias y cotilleos del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un notición de esos que te dejan con la boca abierta y pidiendo más palomitas. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo, el que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento. Pero no solo de Kerem vamos a hablar, sino de algo que involucra directamente a su pasado, y que, según los rumores que andan circulando, podría estar a punto de renacer. Antes de que se me escape y para que no se pierdan ni un segundo de este salseo, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todas las exclusivas, chismes y noticias bomba que tenemos preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Ahora sí, agárrense que vamos con la noticia. Como ya saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Desde su papel en Senkalkapm, Love is in the Air, su fama se disparó a niveles estratosféricos, conquistando corazones en todo el mundo. Pero antes de Eda YLDZ, o mejor dicho antes de Andercel, la vida amorosa de Kerem era un tanto más privada. No solía exponer demasiado sus relaciones. Sin embargo, todos recordamos una de sus parejas más significativas y duraderas. Una relación que, aunque terminó hace tiempo, dejó una huella imborrable en la prensa del corazón turca y, por supuesto, en sus fans. Estoy hablando de redoble de tambores. Serini Sarıkaya. Sí, la bellísima y talentosísima Serini Sarıkaya. Para los que son nuevos en esto, Kerem y Serini fueron pareja durante varios años. Su relación fue una de las más comentadas y admiradas en Turquía. Eran jóvenes, exitosos, guapos y parecían la pareja perfecta. Compartieron portadas de revistas, asistieron a eventos juntos y se mostraban muy enamorados en redes sociales. Su romance era un cuento de hadas moderno, hasta que, como suele suceder en estos cuentos, llegó el final. Su ruptura allá por el 2019 fue un shock para muchos. No se dieron detalles concretos de los motivos de la separación, pero se especuló mucho sobre posibles diferencias irreconciliables, agendas apretadas y hasta la sombra de terceros en discordia. Lo cierto es que después de su separación, ambos tomaron caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Pero aquí viene lo bueno, prepárense. En las últimas semanas, los rumores de un posible reencuentro entre Kerem y Serini han resurgido con fuerza, avivando la llama de la esperanza en los corazones de sus fans más acérrimos. ¿Qué ha pasado para que esta bomba estalle de nuevo? Pues bien, todo comenzó con una serie de coincidencias que no pasaron desapercibidas para los más observadores. Primero, ambos fueron vistos frecuentando los mismos lugares en Estambul. No necesariamente al mismo tiempo, pero sí con una frecuencia sospechosa. Un café, un restaurante, incluso el mismo gimnasio. ¿Simple casualidad? Puede ser. Pero cuando se trata de celebridades, las casualidades rara vez son tan casuales. Luego comenzaron a seguirse mutuamente en redes sociales. Esto, que podría parecer un gesto insignificante, en el mundo del espectáculo es una declaración de intenciones en toda regla. Después de una ruptura, dejar de seguir a tu ex es lo más común. Volver a seguirlo después de tanto tiempo sugiere que las cosas han cambiado. Que al menos hay una voluntad de acercamiento. Pero la verdadera bomba explotó cuando una revista turca de renombre publicó un artículo con información exclusiva de una fuente cercana a ambos actores. Según esta fuente, Kerem y Serini han estado en contacto en las últimas semanas, intercambiando mensajes y llamadas. Incluso, se dice, han tenido algunas citas discretas. La revista no publicó fotos ni pruebas contundentes, pero la credibilidad de la fuente y el historial de aciertos de la publicación le dieron peso a la noticia. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y memes. Los fans de Kerem, como se conocía a la pareja, enloquecieron de alegría, mientras que los detractores se mostraron escépticos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible un reencuentro entre Kerem y Serini? Para responder a esta pregunta, debemos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es innegable que el tiempo cura heridas. Han pasado varios años desde su ruptura y ambos han tenido tiempo para madurar, reflexionar y aprender de sus errores.
Es posible que hayan llegado a la conclusión de que su relación valía la pena y que merece una segunda oportunidad. Además, la química entre Kerem y Sereni siempre fue evidente. Eran una pareja muy atractiva y su conexión era palpable. Es difícil olvidar a alguien con quien se ha compartido una conexión tan fuerte. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los obstáculos que podrían dificultar un reencuentro. Ambos tienen agendas muy apretadas y viven vidas muy públicas. Una relación bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación puede ser muy difícil de mantener. Además, ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Es posible que hayan cambiado como personas y que ya no sean compatibles. Pero a pesar de estos obstáculos, la esperanza sigue viva. Kerem y Sereni son dos personas muy talentosas y exitosas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es posible que se hayan dado cuenta de que lo que tenían era especial y que vale la pena luchar por ello. En este momento todo son rumores y especulaciones. Ni Kerem ni Sereni han confirmado ni negado la noticia. Pero el hecho de que los rumores hayan resurgido con tanta fuerza y que hayan sido publicados por una revista seria sugiere que algo está pasando. Personalmente creo que hay una posibilidad real de que Kerem y Sereni se den una segunda oportunidad. Si ambos están dispuestos a trabajar en su relación y a superar los obstáculos, creo que podrían volver a ser una pareja feliz y duradera. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Sereni deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Sereni Sarıkaya, una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado los rumores, las coincidencias y las posibles razones a favor y en contra de esta reconciliación. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. No olviden dejar sus comentarios abajo con su opinión sobre el tema. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco asterisco ahora a ampliar la noticia asterisco asterisco. Pero antes de seguir profundizando en este salseo, déjenme recordarles un poquito sobre la historia de Kerem y Sereni. Para los que no los conocieron como pareja, prepárense para un viaje al pasado lleno de glamour y romance. Kerem y Sereni se conocieron en el set de una campaña publicitaria a principios de la década pasada. Desde el primer momento, las chispas volaron. Se dice que la química entre ellos era tan evidente que incluso el equipo de filmación comentaba al respecto. No tardaron en empezar a salir y su relación se convirtió rápidamente en una de las más mediáticas de Turquía. Durante su relación, Kerem y Sereni se convirtieron en la pareja dorada del espectáculo turco. Su presencia en eventos era sinónimo de titulares y flashes. Las revistas del corazón competían por tenerlos en portada y las marcas se peleaban por contratarlos como imagen. Eran jóvenes, bellos, talentosos y estaban enamorados. La fórmula perfecta para el éxito. Pero no todo era color de rosa. La presión mediática era constante y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Los rumores de crisis eran frecuentes y las especulaciones sobre posibles infidelidades no tardaron en aparecer. A pesar de todo, Kerem y Sereni lograron mantener su relación durante varios años, demostrando que su amor era más fuerte que los chismes. Su ruptura, como ya les conté, fue un golpe duro para sus fans. Muchos se negaron a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Se organizaron campañas en redes sociales pidiendo su reconciliación e incluso se llegaron a crear teorías conspirativas sobre los verdaderos motivos de su separación. Después de la ruptura, ambos se enfocaron en sus carreras. Kerem siguió cosechando éxitos en la televisión y el cine, mientras que Sereni continuó brillando como una de las actrices más solicitadas de Turquía. A pesar de estar separados, el recuerdo de su relación siempre estuvo presente en la memoria de sus fans. Y ahora, años después, los rumores de un posible reencuentro han vuelto a encender la llama de la esperanza. Pero, ¿qué ha cambiado para que esto sea posible?
¿Qué ha llevado a Kerem y Serine a reconsiderar su relación? Analicemos más a fondo las coincidencias que han dado pie a estos rumores. Lo de frecuentar los mismos lugares en Estambul podría ser, como dije, simple casualidad. Pero si analizamos los lugares en cuestión, la cosa se pone más interesante. No estamos hablando de lugares turísticos o concurridos, sino de locales específicos que ambos frecuentaban antes de su ruptura. ¿Podría ser que estén reviviendo viejos recuerdos? En cuanto al seguimiento en redes sociales, es cierto que podría ser un gesto insignificante. Pero si consideramos el historial de ambos, es difícil creer que se trate de algo casual. Kerem y Serine siempre han sido muy discretos con su vida personal en redes sociales. No son de los que comparten cada detalle de su día a día. Por lo tanto, volver a seguir a tu ex después de años de no hacerlo es, sin duda, una señal. Y luego está la información de la revista turca. Como dije, la credibilidad de la fuente y el historial de aciertos de la publicación le dan peso a la noticia. Pero, ¿quién es esta fuente? ¿Qué tipo de relación tiene con Kerem y Serine? ¿Podría estar exagerando o tergiversando la información? Según mis fuentes, sí, yo también tengo mis contactos, la fuente en cuestión es una persona muy cercana a ambos actores. Alguien que los conoce desde hace años y que ha sido testigo de su relación desde el principio. Esta persona, al parecer, ha sido la que ha mantenido el contacto entre Kerem y Serine en los últimos meses, actuando como mediador y alentándolos a darse una segunda oportunidad. Se dice que esta fuente ha organizado varias citas discretas entre Kerem y Serine, en lugares apartados y lejos de las cámaras. En estas citas, ambos han tenido la oportunidad de hablar abiertamente sobre su pasado, sus errores y sus sentimientos. Al parecer, estas conversaciones han sido muy sinceras y emotivas, y han servido para reconstruir la confianza entre ellos. Pero no todo es tan fácil. Kerem y Serine son conscientes de los obstáculos que podrían dificultar un reencuentro. La presión mediática, las agendas apretadas y el escrutinio público son solo algunos de los desafíos que tendrían que enfrentar. Además está el tema de sus relaciones pasadas. Kerem fue vinculado sentimentalmente con Hande Erçel después de Senkal Kapm, una relación que generó mucha controversia entre sus fans. Serine, por su parte, también ha tenido otras parejas después de su ruptura con Kerem. ¿Cómo influirán estas relaciones pasadas en un posible reencuentro? ¿Podrán superar los celos y las inseguridades? A pesar de todo, creo que Kerem y Serine tienen una gran ventaja, se conocen muy bien. Han compartido momentos muy felices y también han superado momentos difíciles juntos. Saben lo que funciona y lo que no funciona en su relación. Además, ambos han madurado mucho en los últimos años. Han aprendido de sus errores y han crecido como personas. Es posible que ahora sean más capaces de afrontar los desafíos de una relación bajo el escrutinio público. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben si están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Solo ellos saben si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Mientras tanto, nosotros, sus fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor. Ya sea que decidan reconciliarse o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices. Y ustedes, mis chismosos favoritos, no se olviden de dejar sus comentarios abajo con su opinión sobre el tema. ¿Creen que Kerem y Serine deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante? Quiero saber qué piensan. Y ahora, para terminar este vídeo con broche de oro, les tengo una pequeña sorpresa. He preparado un montaje con algunos de los mejores momentos de Kerem y Serine como pareja. Prepárense para un viaje al pasado lleno de nostalgia y romance, inserte montaje de vídeo. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Chao, chao.